el número 24, derechos de los accionistas. Les pido que me confirmen, por favor, si están viendo en pantalla la presentación. Sí, profe, se ve. ¿Sí se ve? Excelente. Eh, ya habíamos iniciado esta clase eh, días atrás con uno de los incisos y hoy vamos a completar entonces el tema 24 para después completar en la clase que viene el 21 y terminar con todo lo que es eh, las sociedades anónimas y las clases de los días jueves. ¿Sí? Después, con la doctora Barrau, la clase de la práctica societaria el 5 de diciembre. Iniciamos entonces. Ser accionista confiere un conjunto de derechos políticos y económicos, ¿no? Ya lo venimos hablando, hasta mismo parte de todo esto de la definición eh, de la acción, cuando decíamos que justamente también incluía ese conjunto de derechos político-económicos de la cual era el titular de esa fracción del capital titulizada eh, que le corresponde a cada uno de los socios de una sociedad anónima, ¿no? Y hoy, bueno, vamos a estar mirando un poquito todo esto, cuáles son los derechos de los accionistas, vamos a ver un par de clasificaciones, donde claramente la más importante es aquella que los divide en derechos políticos y derechos económicos. Vamos a repasar lo que tiene que ver con el contrato de suscripción preferente. Eh, Vamos a analizar el tema de la participación en las utilidades de las sociedades anónimas y el tema de sindicación de acciones, ya lo vimos la clase pasada, ¿eh? Así que son los primeros tres de estos cuatro temas que estamos desarrollando hoy. Bueno, les comentaba entonces que ser accionista confiere un conjunto de derechos políticos y económicos al titular de las acciones, ¿no? Al socio de la sociedad anónima. Y el ejercicio de estos derechos debería ir asociado al mismo tiempo a un compromiso en el seguimiento de todo lo que sucede en la sociedad, la información que la misma provee en cuanto a lo económico, a lo financiero, a lo societario, lo operativo, y también a un compromiso en la asistencia a lo que es la asamblea de accionistas, o en su caso, la debida delegación responsable del voto de cada accionista. Así que no es solamente ser titular, sino también ejercer estos derechos, justamente porque no hay sociedades sin socios. Eludir el ejercicio de los derechos políticos también supone aceptar que otros tomen decisiones por uno, y que justamente afectan a los propios derechos del accionista que no ejerce debidamente sus derechos en el marco de la sociedad, ¿eh? Ya vamos entonces a ir eh, desarrollando cuáles son estos derechos, los vamos a enumerar, los vamos a entender eh, uno por uno, tanto los políticos como los económicos, ¿eh? Pero bueno, sabemos que la sociedad anónima está creada para captar capitales, generar ganancias y atraer a posibles socios que tienen cierto dinero, ahorros o que quieren diversificar sus propias inversiones y justamente aplicándolas a opciones alternativas o inversiones productivas, ¿eh? Estas inversiones no se efectuarían si no le podemos otorgar a los socios potenciales cierta seguridad de que no solo van a poder a poner su dinero en la sociedad anónima, sino que van a gozar de ciertos derechos que en algunos casos los blinda contra alguna situación contraproducente de la sociedad y en otros casos le va a permitir manejar y conocer las decisiones que la sociedad tuviera que hacer, tuviera que llevar adelante en su operatoria diaria, ¿sí? Y de ahí que la misma calidad de socio
que obtiene el accionista al unirse a la sociedad, a formar parte de la misma, le da origen a que posean los que se llaman derechos fundamentales del accionista, que solo pueden ser negados o cambiados si la actividad económica que realiza la sociedad lo necesita. Y además, estos derechos son cubiertos por otros medios que cumplan con dicha función. Han ido cambiando y han ido evolucionando con el paso del tiempo, tanto en la aplicación como en el orden de importancia. Ya hemos hablado del derecho a la información del accionista, que es uno de los que ha pasado de un plano inferior a ser uno de los más importantes, los más significativos. Y la mejor arma que tiene el accionista a la hora de tomar decisiones relevantes para la sociedad. Por eso es necesario hacer este análisis sobre todos los derechos del accionista, incluyendo o poniendo especial énfasis en el de la información. Ya lo vimos nosotros en una clase también de la parte. Bueno, con respecto al derecho del accionista, han sido recetados en nuestra legislación y lo encontramos en diversos artículos que amparan justamente y le dan el sustento legal, ¿sí? De vuelta, también hemos visto innumerables ejemplos cuando hablamos en la clase de los dividendos, en las clases de la contabilidad social, en la clase de el derecho a la información, y no con nosotros, sino en los días viernes cuando estuvieron analizando el tema de las asambleas. Ahí encontramos una gran cantidad de artículos que le dan recepción legislativa a todos estos derechos que, como le decimos, han ido evolucionando con el paso del tiempo. En la evolución que experimenta la sociedad y por ende los derechos que tienen sus accionistas, los derechos son individual del accionista que son inderogables e irrenunciables. Se han ido viendo en un fenómeno, algunos relativamente residuales, ya que son pocas las facultades que tienen los que no pueden ser modificadas, o por los estatutos o justamente por su modificación. Pero al mismo tiempo es notable que existe una flexibilización en la aplicación de ciertos derechos fundamentales, por ejemplo, que se puede excluir el derecho de voto mediante la creación de acciones sin voto, las preferidas. De la misma manera, se puede excluir el derecho de suscripción preferente de nuevas acciones en un aumento de capital. Ya lo vimos esto en la clase pasada. Entonces, así como algunos se han podido incrementar a lo largo del tiempo, otros han ido involucionando en nuestro texto legal que su ejercicio sea más bien restringido. Con respecto a la clasificación de los derechos, bueno, encontramos una primera clasificación que los divide en generales y especiales. Derechos de los accionistas generales son aquellos inherentes a su calidad de socio. Y vamos a encontrar que en el contrato se puede reglamentar el ejercicio de estos derechos, pero nunca, como dijimos recién, ni derogarlos ni disminuir su alcance o eficacia. Por otro lado, tenemos derechos especiales de los accionistas. Y tiene que ver con esto que mencionábamos, que sí se podían modificar o se pueden renunciar, incluso por decisión de la mayoría que surja de una asamblea especial. Entonces, en algunos casos encontraremos que una asamblea de clases renuncie, por ejemplo, al derecho de suscripción preferente, porque a la sociedad le resulta más oportuno que ingrese un socio inversor y aporte un capital significativo. Entonces, los accionistas de una clase especial, que en el estatuto pueden tener un derecho diferenciado del resto de los accionistas, pueden estar renunciando, por ejemplo, a alguno de sus derechos, justamente porque privilegian lo que se denomina el interés social, respecto del interés individual de cada uno de estos socios, lo cual se va a ver plasmado en una decisión asamblearia. Por otro lado,
tenemos la otra clasificación. La veo que Sofía está escribiendo, así que estoy haciendo así como una pausita para que pueda terminar. eh, y pasar al siguiente Filmina. ¿Sí? ¿Terminaste? Cabeza y avanzo. Ahí está. Muy bien. Paso todo un poco de agua para que no se me seque la garganta. Bien. Otra de las clasificaciones los divide en derechos de control y administración, por un lado, y otros derechos de propiedad. Dentro de los derechos de control y administración vamos a ver ejemplos. El derecho al voto, con el cual se puede controlar la gestión social, derecho a participar en las asambleas, lo mismo, justamente le va a permitir eh, ejercer el derecho de voz, el derecho de voto, participar a la información eh, y derecho va a poder designar, los socios el accionista, digamos, los accionistas van a poder designar a sus representantes, con los cuales van a pretender controlar la gestión social también, desde la ejecutividad, desde la operatoria y también la administración de los negocios de sociedad. Derecho a elevar consultas y a solicitar informes, otra modalidad de ejercicio del derecho a la información, y derecho a inspeccionar libros y papeles sociales, esto ya lo vimos todos esto, estamos repasando eh, y ejemplificando derechos de accionistas que no son, en este caso, distintos a los derechos de los socios del resto de las sociedades, que también pueden votar, que también pueden participar en reuniones sociales, no asambleas porque justamente no las hacen. Ahora bien, tengamos claro que las asambleas son una modalidad de ejercer el órgano de gobierno de una sociedad con mucha mayor complejidad, con mucha mayor profundidad que la que se puede efectuar en una sociedad colectiva en la que hay dos o tres socios que quizás hasta ni siquiera se reúnan formalmente con la periodicidad que marque el contrato social, ¿sí? En cambio, las asambleas justamente tienen toda una serie de formalidades, de requisitos para su constitución, para su convocatoria y para que se lleven adelante el tratamiento de los temas del orden del día y adopten decisiones a su respecto que, bueno, claramente tienen una significatividad y son distintivas en el marco del análisis de la sociedad anónima, ¿sí? Por otro lado, tenemos los derechos de propiedad que tiene un accionista, que son de suscripción preferente. Estamos hablando de nuevas acciones, las sucesivas emisiones que pueda estar efectuando la sociedad, el derecho de retirarse de la sociedad, el derecho de receso, con el retiro y la posibilidad de percibir el valor de la parte del accionista, ¿sí? En este caso su participación accionaria, y el derecho a participar en el reparto de las utilidades, toda vez que perciba los dividendos que la sociedad distribuya. Justamente va a tener, una vez que se resuelva favorablemente una distribución de resultados, el accionista va a tener un derecho al cobro, ¿no? Va a pasar a ser acreedor de la sociedad. Entonces, justamente ese crédito forma parte de su patrimonio y es un derecho de propiedad. Y la última clasificación, un minutito por favor, aguarden un minutito más. Muy bien, continúo entonces.
tenemos esta última clasificación, que es la más conocida y es la que eh, clasifica los derechos de los accionistas en políticos y patrimoniales. Ya venimos conversando también sobre todo esto. Los políticos están vinculados a la gestión de la sociedad, de contenido político, en el sentido de que tiene que ver con el gobierno, las decisiones, la ejecución de determinados planes y proyectos, las conveniencias, eh, eh, los acuerdos que replican luego en, eh, decisiones o en el sentido de los votos de los accionistas, de los grupos económicos que participan en distintas sociedades anónimas, justamente porque son accionistas. Por otro lado, los derechos patrimoniales que conllevan el acceso a beneficios financieros o a activos patrimoniales, similar a los que vinimos recién analizando. Ahora vamos a ver algún tipo de detalle adicional. El efectivo ejercicio de los derechos políticos que pueda llevar adelante un accionista es el que le garantiza que los derechos económicos de los cuales es titular alcancen su expresión correcta. ¿eh? Entonces necesitamos como accionistas poder ejercer debidamente nuestros derechos políticos para garantizarnos el goce cabal de los derechos económicos que nuestras acciones nos otorgan. Entonces, si yo voy a la Asamblea y voto favorablemente la aprobación de los estados contables y voto favorablemente la distribución del resultado del ejercicio que surge de esos estados contables, entonces después también podré garantizarme, habiendo ejercido el derecho de voto, bueno, gozar del derecho económico que mis acciones me reportan, que es el del cobro del dividendo. Y entonces, ahora, habiendo definido estos dos grandes grupos, vamos a más eh, el, esta relación del estado de socio y la modalidad en que los socios se vinculan con la sociedad de la que forman parte. Entonces, dentro de los derechos políticos, el primero es a participar en el funcionamiento de la sociedad, ¿sí? ¿Y cómo participa el accionista en el funcionamiento de la sociedad? Bueno, siempre tenemos que pensar en los órganos, ¿no? En los órganos que componen la sociedad. En el directorio, ¿sí? ¿Puede el accionista formar parte del directorio? Sí, no está prohibido y lo va a hacer. Entonces el accionista va a ser director y eh, va a poder desempeñar su función, ¿no? Como director. Pero esta función es paralela a su condición de socio de la sociedad anónima, ¿sí? En este caso, el director es director. El accionista, si le toca ser director, bueno, tendrá sus obligaciones como director, tendrá su remuneración como director y su responsabilidad como director, distinta a sus obligaciones como socio, que son diferentes, a su beneficio económico como accionista, que serían los derechos patrimoniales, y a, a su responsabilidad como socio, que es diferente a la de la responsabilidad como director. Así que no analizamos si el accionista participa en el funcionamiento de la sociedad como director, porque es una función diferente. En ese caso, tendríamos que analizar la participación en el funcionamiento de la sociedad de cualquier director, sea accionista o no. ¿eh? Y con respecto al órgano de fiscalización, bueno, no puede ser síndico, pero sí puede ser miembro del Consejo de Vigilancia, porque justamente está compuesto por una cantidad de 3 a 15 accionistas, entonces debe ser accionista. ¿Tiene que ver con esto? Y justamente en la sociedad anónima es distintivo que existe un órgano de fiscalización diferenciado que compuesto por accionistas. Con lo cual, sí,
tiene algo que ver con que el socio puede participar fiscalizando la sociedad toda vez que integre el Consejo de Vigilancia, ¿sí? Entonces va a estar participando en el funcionamiento de la sociedad porque va a estar integrando uno de sus órganos como accionista, porque es un órgano de accionistas. Pero donde cabalmente se verifica la participación del accionista en el funcionamiento de la sociedad es cuando es convocado a participar en la asamblea, ¿sí? Y cuando funciona el órgano de gobierno de la sociedad, que justamente está integrado por accionistas, por sus socios. Y en ese caso el accionista, bueno, ustedes ya saben que debe comunicar la asistencia previamente, debe firmar el libro de registro de acciones, perdón, el libro de registro de asistencia a asambleas, y va a poder participar en estas reuniones donde justamente todos los participantes, todos los asistentes son accionistas con más el presidente del directorio y el síndico, porque justamente ellos pueden participar, pero la participación es distinta. El accionista es convocado para tomar decisiones, conforme a los puntos del orden del día. Y en esa reunión, entonces, es un integrante más del órgano de gobierno que es convocado para tomar decisiones, ¿sí? Y esas decisiones, ¿cómo se toman? Bueno, hay un orden del día, se trata cada uno de los temas para los cuales fueron convocados los accionistas, el presidente de la asamblea, que fue designado, toma la palabra y va determinando cuáles son los temas a tratar, uno por uno, y efectúa habitualmente una noción, una descripción de aquello del alcance de ese tema que se tiene que tratar, deja comentarios, lineamientos, fundamentos, y luego comienzan las mociones. Las mociones son eh, aquellas alternativas u opciones de decisión, ¿sí? Los distintos cursos alternativos de decisión que se pueden ir dando a partir del intercambio que existen entre accionistas en la asamblea. Entonces, los accionistas pueden pedir el uso de la palabra, ¿no? Entonces, es lo que se dice ejercer su derecho de voz con Z, B, V o Z, el derecho de voz. Entonces se expresan y en esas expresiones pueden hacer básicamente dos cosas: hacer sus comentarios, vertir sus opiniones o hacer consultas o requerir informes. Entonces, que se les explique más, solicitar ampliaciones, explicaciones, fundamentaciones, todo para poder entender mejor cada una de las cuestiones que se pretende tratar y para a posteriori ejercer el otro derecho para el cual le concurrieron, que es el derecho de voto. Entonces, este segundo derecho que se ejercita en el marco del órgano de gobierno de la sociedad tiene que ver justamente con decidir entre esas mociones que se fueron vertiendo o expresando a la vez que se trata cada uno de los temas. Entonces, derechos políticos a participar en el funcionamiento de la sociedad que puede llevar adelante el accionista, fundamentalmente son eh, el derecho de voz y el derecho de voto. ¿Bien? Y el derecho a la información también se va dando. Primero porque se entera todo, porque una vez que escucha al presidente de la asamblea, que quizá le cede la palabra al presidente del directorio y explican los temas, bueno, van interesándose o introduciéndose o profundizando en las temáticas, escucha al resto de los accionistas, se va formando una opinión, solicita algún informe, le explican, se va formando más cabalmente la opinión, va completando su entendimiento para poder después ejercer el derecho de voto, ¿sí? Y lo mismo sea por lo que escucha, por lo que le explican, por informes que solicita. Ya habíamos dicho que el derecho a la información no solamente se ejerce en el marco de la reunión de accionistas, sino que se pueden solicitar informes verbales, ¿sí?
Se pueden solicitar que se efectúen eh, inspecciones o fiscalizaciones respecto a algún tema en particular. Esto ya lo analizamos respecto de los síndicos y los miembros del Consejo de Vigilancia cuando estudiamos el tema 11 de fiscalización interna. Lo van a ver seguramente cuando profundicen estos temas ahora en la segunda parte de la materia, si es que ya no lo vieron. Entonces también se ejerce el derecho a la información, que como les comentaba, es muy importante. Luego tenemos también el derecho a la protección de los derechos del socio como minoría. ¿eh? Han escuchado en algunas clases que venimos desarrollando eh, o venimos mencionando que existen distintos grupos económicos en las sociedades, ¿no? Cuando vimos el tema de control interno, ¿sí? De control societario, estoy hablando, ¿no? No de fiscalización, sino de grupos de control, eh, cuando había sociedades vinculadas, sociedades controladas, ¿sí? Y en estas sociedades de grandes capitales que hay grupos económicos, algunos pueden tener participaciones importantes, y además se pueden sindicar y ponerse de acuerdo para definir los destinos de la sociedad, y existen otros grupos que justamente no son importantes, sino que son pequeños o minoritarios o accionistas con pocos títulos, o no son ni siquiera grupos, son simples accionistas o inversores, que justamente van a poder participar poco en las decisiones de la sociedad porque no cuentan con los votos suficientes, ¿eh? No ejercen ningún tipo de influencia. ¿Se acuerdan que el 33 hablaba de influencia significativa? Justamente no la ejercen estos socios que se les llama minoritarios, que además pueden ver licuada su participación si existen sucesivos aumentos de capital que ellos no pueden votar en contra. Eh, bueno, entonces existe esto de la protección de derechos como minoría, ¿sí? Porque acá pasan dos cosas. En principio, el que tiene más votos le gana al que tiene menos. No es que la minoría, como va a perder, tiene un derecho porque va a perder. No. La minoría pierde y pierde, y no mucho más. Si el grupo mayoritario designa al director, el director hace los estados contables, después el grupo mayoritario en la asamblea se lo vota favorablemente, por más que el minoritario vote en contra, el balance va a estar aprobado. Y si deciden la distribución de dividendos, lo van a distribuir, pero si deciden la constitución de reservas con los debidos fundamentos, y bueno, el minoritario no va a poder cobrar nada de su dividendo, ¿sí? Y si después eso lo capitalizan y le van a capitalizar el dividendo, y no va a poder percibir su fruto líquido. Y si existe eh, alguna situación en la que se efectúa el aumento de capital y no los puede acompañar porque no tienen los fondos suficientes para ir acompañando los desembolsos, y van a quedar acciones que no integró y que las integra otro accionista. Entonces el otro accionista acrece e incrementa su participación accionaria en forma proporcional. Y el minoritario que no pudo suscribir, cada vez ve más disminuida su participación, lo que se llama la licuación de la participación del minoritario, ¿sí? Entonces, eh, como la situación es desigual y de cierta inequidad, la ley protege o ampara ciertos derechos de los accionistas para que justamente no exista lo que se denomina el abuso de poder. ¿eh? Entonces, el minoritario, para mantenerse en su participación, va a tener la posibilidad de eh, suscribir preferentemente a terceros o a otros accionistas en función de su participación, ¿sí? Y va a poder ejercer el derecho de receso eh, si es que, y retirarse si existe una situación de las incluidas en el artículo 244, último párrafo, que le modifica sustancialmente su situación en la sociedad, ¿sí? Toda vez que va a ocurrir un acontecimiento que
justamente merece la convocatoria de una asamblea extraordinaria y que en esa asamblea todos los accionistas tengan derecho a voto, ¿sí? Entonces el minoritario que en esa asamblea además no está de acuerdo, no vota favorablemente o está ausente, va a tener derecho a receso, ¿no? El que vota en contra o está ausente va a tener derecho a receso. Eh, Bien, va a tener otra alternativa de protección de derechos como minoría, eh, va a venir dada eh, el socio minoritario. eh, no se le, no se le puede excluir de la distribución de las ganancias vía reserva de utilidades, salvo que la misma esté eh, debidamente fundamentada según lo que demanda el artículo 70 de la ley, ¿no? Entonces, debemos hablar de que las reservas deben ser razonables y correspondan a una prudente administración, ¿sí? De lo contrario, vía reserva de resultados, se podría impedir la distribución de los dividendos a los accionistas minoritarios que justamente cuando se adopte la decisión de reservar los resultados van a perder porque tienen menos votos, ¿sí? Eh, El derecho de suscripción preferente también le permite, bueno, esto lo dijimos, de mantenerse en la participación. Es muy importante. Ahora lo vamos a ver también como en en la cuestión de la integridad de la participación. ¿Qué más les contaba con respecto a derecho de minoría? Bueno, hay una alternativa que ya a esta altura de la cursada deben haber escuchado que tiene que ver con el ejercicio del voto acumulativo, ¿sí? Entonces, si pueden votar acumulativamente, lo que pueden hacer es los socios eh, acumular sus votos en un tercio de las vacantes del directorio, ¿sí? Pero de esa forma tendrían mayor potencial de voto, más no sea para volcarlos en la elección de un tercio de los directores, procurando lograr la representación en el directorio de al menos un director, ¿sí? De forma de poder enterarse de muchas cosas que suceden en la sociedad por ese director al que pudieron votar y designar justamente porque acumularon los votos y, eh, y también procurar darle algunas indicaciones en función de los proyectos que quieren asumir o de sus intereses económicos, en definitiva. Entonces, esa minoría va a tener una posibilidad desde su posición minoritaria, aunque sea tratar de que sus derechos sean protegidos, el negocio de la sociedad también esté vinculado con lo que ellos pueden pretender resolver, o al menos, no en forma directa quizá, pero sí a través de el director que votando de esa manera pudieron designar. ¿Eh? Entonces, en el caso del síndico pasa lo mismo. Todos los socios tienen derecho a votar en la elección del síndico, y si existieran directores por clase y son los minoritarios los que participan de una clase, van a poder ejercer el derecho de voto para procurar que sus derechos sean resguardados. Es una posición un tanto defensiva. ¿eh? Y por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales. En principio, el derecho al dividendo y el derecho a la cuota de liquidación,
que son dos cosas, son dos conceptos próximos, pero por supuesto que no son idénticos. El derecho al dividendo, es sobre el cual ya hemos venido hablando hace varias clases, eh, ahora lo vamos a profundizar, eh, pero bueno, tienen claro que esto tiene que ver con la distribución del resultado que obtiene la sociedad, que arroja su estado de resultados y que se distribuye en todos los accionistas conforme su participación que tengan en el resultado. ¿Sí? Eh, entonces, si en una sociedad anónima existen 10 accionistas y todos tienen la misma cantidad de acciones de la misma clase o de la única clase, y entonces, bueno, cada uno tendrá derecho a la percepción del 10% del resultado del ejercicio en concepto de dividendo. ¿Eh? Ya hemos analizado cuáles son las condiciones que se tienen que dar para poder percibir este, estos dividendos, ¿no? Ya las vamos a repasar también. Eh, y el derecho a la cuota de liquidación. Cuando existe una cuota, bueno, les comentaba, bueno, repito nuevamente, el dividendo se va a distribuir a los accionistas conforme su participación en el resultado que va a surgir del estatuto, ¿eh? Y también va a surgir del título, porque va a dejar saber cuál es el derecho que tiene ese accionista. Eh, y el estatuto dirá de qué manera se efectúa el cálculo proporcional para cada accionista. Recordarán ustedes que no se puede privar a un socio de la percepción de dividendos, pero sí puede ser que sea diferente a su participación en el capital, ¿eh? Así que puede ser una sociedad que existan dos socios en las cuales ambos hayan aportado el 50% del capital y que uno se pueda retirar el 60% de los dividendos y el otro el 40%. ¿Eh? Eso es lícito. ¿Bien? No significa que necesariamente la participación en el resultado deba ser idéntica a la participación en el capital. Lo que también nos dice la ley es que cuando se guarda silencio a este respecto, entonces se entenderá que sí, que es igual. Entonces, si ambos socios tienen el 50% del capital y nada dice el contrato respecto de la participación en el resultado, se entenderá que ambos socios también participan en el 50% del resultado cada uno. ¿Bien? Entonces, este es el derecho del accionista respecto del dividendo. Cuando hablamos de cuota de liquidación, tenemos que, vamos a ver que incluye dos conceptos. ¿Eh? Ustedes saben que la cuota de liquidación tiene que ver con aquello que puede percibir el socio, en este caso el accionista, una vez que se hayan realizado todos los activos de la sociedad y se hayan cancelado los pasivos. ¿Eh? Entonces, si existe un remanente, que tendría que ver con lo que sería una especie de patrimonio neto residual, ¿eh? Ese remanente se debería repartir, en el caso de liquidación, entre los socios. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para repartir el remanente? Bueno, lo que hay que hacer es calcular la cuota de liquidación. ¿Eh? Repito, en el caso de que existiera un remanente, lo que hay que hacer es calcular la cuota de liquidación. Y la cuota de liquidación la componen dos conceptos: el proporcional en el capital y el proporcional en el resultado. En el caso que les comentaba recién, donde la participación en el capital es idéntica a la participación en el resultado, no habría diferenciación. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el liquidador? Bueno, el liquidador ya sabemos que realiza los activos, ¿no? Y obtiene el valor de realización de los bienes que componen el activo de la sociedad, que está en estado de liquidación, ¿no? Una vez que los realizó, cuenta con una cantidad de dinero con el cual cancelar los pasivos, ¿sí? Entonces,
conforme al compromiso y a los acuerdos que haya podido efectuar, entonces cancela los pasivos. Existiendo remanente, hay que abonar la cuota de liquidación. ¿Qué hace primero el liquidador? Bueno, primero tiene que reintegrar el capital a los socios, en este caso a los accionistas, ¿eh? Tiene que reintegrarles el capital. Entonces, al titular de cada acción le va a pagar su valor nominal, porque justamente el capital de la sociedad es la suma del valor nominal de todas las acciones que la sociedad emitió. ¿Bien? Entonces, les va a pagar el valor nominal a cada uno de los accionistas, que no va a ser otra cosa que pagarles el valor proporcional en el capital de lo que cada uno tiene, ¿sí? Entonces, una parte de la cuota de liquidación la compone la participación proporcional en el capital de cada accionista. Y la otra parte de la cuota de liquidación la compone la participación proporcional en el resultado que genera la sociedad. Si habiendo realizado el activo y cancelado el pasivo y reintegrado el capital, todavía existe un remanente, se entiende que eso son resultados acumulados, ¿eh? Pues si ya no hay más activo, ya no hay más pasivo, ya no hay más capital, todo lo que queda es resultados que se pudieron haber acumulado, ¿sí? Digamos, no asignados, acumulados, que no se repartieron nunca, ¿eh? Entonces eso que quedó, si se reputa como eh, originado por resultados, también hay que repartirlo a los accionistas conforme a la regla del reparto de resultados. Que de nuevo digo, si es igual a la participación en el capital, será aplicando las mismas alícuotas, los mismos porcentajes. Pero si es diferente, habrá que atender el porcentaje que le corresponde a cada socio en función de las utilidades generadas, ¿eh? Imagínense sociedades donde hay distintas clases de socios, que algunos tienen determinados derechos con acciones ordinarias y otros determinados derechos por acciones preferidas, que tengan algún beneficio patrimonial diferencial, ¿eh? Bueno, entonces no todos cobrarán el mismo valor de la cuota de liquidación, sí en lo atinente al capital, pero no en lo atinente a los resultados acumulados. Bien. Otro de los derechos patrimoniales tiene que ver con el derecho a la integridad de la participación accionaria, ¿eh? Este lo analizamos recién dentro de los políticos, porque justamente en tanto y en cuanto puedan permanecer con la misma participación accionaria, van a seguir teniendo la misma cantidad de votos y el mismo peso específico en cuanto a la influencia en los derechos políticos, en el ejercicio del derecho a voto y en la situación política dentro de la sociedad. En lo patrimonial, mantener la integridad de la participación le va a permitir dos cosas. Por un lado, tener una participación que se mantiene constante y que tiene un valor eh, económico importante porque no se va achicando, no se va licuando, no se va perdiendo esa participación, sino que sigue siendo constante. Entonces, eh, tiene un valor económico, podríamos decir estable o de referencia en el tiempo, que sería que es más beneficioso que si fuera una participación que cada vez es menor. Entonces el accionista en determinado momento, como cada vez entiende que tiene menos peso o ninguna decisión, entonces prefiere sacarse de encima ese paquete accionario cada vez más chico y lo vende por lo que pueda obtener. En cambio, si el accionista puede ir manteniendo íntegra su participación estable en el tiempo, entonces va a tener un valor patrimonial, esa participación más favorable, de mejor eh, valuación, ¿sí? Valoración. Y este derecho, bueno, debe ir acompañado de la suscripción, del ejercicio del derecho de suscripción preferente en las sucesivas emisiones, ¿eh? Entonces, si el accionista goza del derecho de suscripción preferente, cada vez que haya una nueva emisión, va a suscribir la cantidad de acciones que le corresponden proporcionalmente y se va a mantener en su participación.
¿eh? De esa forma la mantiene íntegra, ¿eh? Entonces el derecho de suscripción preferente le permite mantener íntegra su participación, ¿eh? También existe el derecho a crecer, que ahora vamos a analizar, pero ese no solamente que tiene, también es un derecho patrimonial, también es un derecho vinculado con la participación en acciones que tiene el accionista, pero en realidad, eh, toda vez que el accionista ejerce su derecho a crecer, lo que está haciendo es suscribiendo acciones que otro accionista no pudo suscribir o no quiso suscribir, y entonces la participación proporcional de ese accionista que sí lo hace en esta segunda instancia, acreciendo, justamente resulta en un incremento de la participación accionaria, ¿eh? Porque no solamente se mantuvo en la misma proporción por hacer eh, uso de su derecho a suscripción preferente, sino que la incrementó porque suscribió algunas acciones que otros accionistas dejaron de suscribir. ¿Bien? Hasta acá vamos bien. Me van comentando y eventualmente repasamos o revisamos algunas de las cuestiones que vayamos desarrollando, ¿sí? Entonces le decía que el derecho a la integridad de la participación venía dada por eh, el derecho de suscripción preferente y el derecho a crecer, ¿sí? Bueno, y por último, claro, esta era la numeración y yo tenía que ir mirando estas filminas, pero en definitiva es lo mismo y lo que les voy diciendo, ¿eh? El derecho a disponer de las acciones, que tiene que ver con la transmisión, ¿eh? O sea, cederlas, ¿sí? ¿Se acuerda que habíamos hablado de la compraventa de acciones? ¿Sí? Transmitirlas. Entonces, las dispone el accionista, no las tiene más, tiene ese derecho de cederlas, intercambiarlas por un dinero o por otro bien. Tiene la posibilidad de efectuar determinados negocios sobre las acciones que tiene que ver con, eh, por ejemplo, prendarlas, ¿sí? O solicitar un crédito y utilizarlas como garantía, ¿eh? Ya lo vimos esto, negociaciones sobre acciones, lo vimos la clase pasada, o bien puede efectuar acuerdos con otros accionistas, que también lo vimos el tema de la clase anterior, en la cual justamente relacionan sus derechos, cuando hablábamos del sindicato de mando o de bloqueo, y respecto de de esos títulos, bueno, se obliga a mantenerlos o bien depositados o bien sin transmitirlos, justamente para que no ingresen otros grupos económicos que vengan a controlar a la sociedad. ¿Bien? Entonces, pueden ser obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer, en las cuales se dispone o bien no se dispone de los títulos o de los derechos que otorgan de determinada manera, ¿eh? Bueno, con respecto al derecho a la integridad de la participación, se menciona el tema de la prima de emisión. Ya hablamos de prima de emisión y tiene que ver justamente con eso también, ¿no? Porque recordarán que si se emitieran acciones sin prima, podrían venir eh, otros socios que pudieron suscribir el aumento o terceros y pagar las acciones a un valor inferior a su valor real, ¿eh? Si no es que pagaran una prima de emisión por sobre el valor nominal, que justamente esa prima de emisión que pagan lo que haría es abultar el patrimonio neto de la sociedad de manera que estén pagando el valor patrimonial proporcional, que tiene que ver con el patrimonio de la sociedad, y no un mero valor nominal que les daría una participación accionaria importante, pero en lo patrimonial no le sumaría demasiado a la sociedad. Y el valor patrimonial proporcional de aquel socio, quizá minoritario, aquel socio que no pudo formar parte del aumento de capital, vería cómo su participación se ve más bien restringida, o como comentaba antes, licuada, ¿sí? Ahora vemos el tema de los dividendos.
A ver, estoy repasando. Y cómo participa el órgano de administración y fiscalización lo vimos, el derecho a la información lo vimos, el derecho de la minoría, bien. Bueno, hablamos del receso. Claro, tenemos acciones, yo como ustedes saben que eh, soy egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, y que tengo la mirada más contable de todos estos asuntos, más bien operativa, y a veces no recaigo tanto en lo que tiene que ver con lo jurídico puramente, que son las acciones, ¿no? Las acciones que eh, terminan en expedientes o causas judiciales. Entonces, la acción de impugnación o la acción de remoción o la acción de responsabilidad también son eh, alternativas que tiene el accionista justamente para resguardar sus derechos como minoría. Estamos hablando de los minoritarios puntualmente. Entonces, si los mayoritarios lograron, que tienen más votos, lograron tomar una decisión que puede ser impugnada en nulidad, bueno, existe justamente el artículo 251, la acción social de impugnación de decisiones asamblearias. ¿eh? O también la acción que tiende a remover a los miembros del órgano de administración, al directorio. Lo puede hacer cualquier accionista. En este caso lo haría un minoritario que justamente entiende que están siendo vulnerados sus derechos a partir de las decisiones o las ejecuciones de un administrador que fue designado por el grupo mayoritario. ¿Sí? Y lo propio con respecto a las acciones de responsabilidad, tanto para el director como para los, eh, los socios mayoritarios, que también existe la responsabilidad del socio, ya lo conversamos en la clase pasada, y acuérdense del artículo 54, último párrafo, que hace mención a la inoponibilidad de la personalidad jurídica cuando existe actuación societaria, pero con fines desviados, donde existe una actuación torpe en la que eh, se encubre que existen socios o controlantes, que serían los mayoritarios, u otros controlantes que están haciendo posible una actuación societaria en perjuicio, en este caso, de los minoritarios. ¿Sí? Entonces, se puede aplicar también este artículo. De dividendo volvemos a hablar después. Sí, entonces sigo. Acá vamos a hacer unas menciones. ¿eh? El contrato de suscripción de acciones, ¿bien? Es un contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez, la sociedad se obliga a reconocerle la calidad de accionista y a entregarle el título correspondiente, el título representativo de las acciones que esta persona suscribió. Para adquirir acciones en una sociedad anónima hay que suscribir un contrato de suscripción, donde una persona se obliga y se compromete a pagar un aporte a la sociedad, integrando un capital. Se acordarán que podía diferir una parte del capital, no más que el 75%, en un plazo de 2 años, pero el 25% restante, si el aporte era en efectivo, lo tenía que hacer al momento de la suscripción. ¿Bien? Eh, va a existir un reglamento, ¿sí? Que justamente está en las cláusulas de ese contrato de suscripción, que tiene que ver con lo que se denominan las condiciones de emisión. Va a incluir determinadas cláusulas que son las condiciones de emisión de esas acciones. Y la sociedad eh, le va a reconocer la calidad de accionista y le tiene que entregar los títulos. Esto lo hace el órgano de administración. Esto lo lleva adelante el directorio, directamente o a partir de contratación de terceros, de profesionales, pero lo hace la sociedad, y lo ejecuta el director. Una vez que el socio integra la sociedad por haber suscrito su contrato, este contrato de suscripción, forma parte de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, es como que las cláusulas del contrato de la sociedad anónima
le resultan aplicables. ¿Bien? Y se obliga a cumplir con todo lo que establezca el estatuto de la sociedad y todos sus reglamentos. Por eso se dice que nacen dos obligaciones para el suscriptor, ¿sí? La de pagar la de hacer efectivo su aporte y la de someterse a los estatutos de la sociedad. ¿Qué naturaleza jurídica tiene este contrato de suscripción? Bueno, es un contrato bilateral, puede ser también entendido como un plurilateral. ¿Eh? Le asisten obligaciones recíprocas a las partes, ya las mencionamos, la de la sociedad, reconocer el estatus de accionista al que suscribe las acciones y la obligación de entregarle el título accionario que representa esa cantidad de acciones que el aportante suscribió. Y al suscriptor dijimos que era hacer efectivo el aporte comprometido y someterse a aquello que el estatuto dispone. Bueno, continuando con lo que el detalle de la ley, los elementos del contrato de suscripción son nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y DNI del suscriptor, el que va a volverse un accionista, o datos de individualización y de registro o autorización de la persona jurídica si el accionista es una persona jurídica, porque titulares de acciones pueden ser tanto personas humanas como personas jurídicas. ¿Qué más nos va a decir el contrato de suscripción? La cantidad de acciones suscriptas, su valor nominal, si son acciones de una determinada clase, y qué características pueden tener respecto de los derechos y obligaciones que comportan. ¿Eh? Otro elemento del contrato es el precio de cada acción y del total que suscribe cada accionista. El precio. Eh, la forma y las condiciones de pago. Recuerden ustedes que el precio está compuesto por el valor nominal más la prima de emisión, ¿sí? El valor nominal más la prima de emisión. La cantidad de acciones multiplicada por el valor nominal nos va a dar el capital que le corresponde al accionista y el total de la prima de emisión o la prima de emisión por acción multiplicada por la cantidad de acciones suscritas nos va a dar el total del valor eh, de la prima de emisión que el aportante debe hacer efectiva. Si le sumamos eso al valor del capital, en total eso nos va a dar el precio que pagó por todas las acciones que suscribió, ¿sí? Y va a existir una forma de pago y condiciones de pago que, como les mencioné recién, podrían existir un diferimiento en el tiempo. Si el socio se compromete a efectuar aportes en especie, bueno, se deben individualizar los bienes. Habíamos analizado el caso del artículo 53 de la ley en cuanto a lo que era la evaluación de los aportes en especie en una sociedad por acciones que tenía que ser autorizada, ser aprobada por la autoridad de contralor. A ver qué más tenemos con respecto a esto. Bueno, un concepto que les traigo, ¿eh? Porque estábamos haciendo mención al contrato de suscripción, ¿sí? Contrato de suscripción de acciones. La suscripción preferente es un derecho, ¿eh? Es un derecho, es patrimonial, ya lo mencionamos, y tiende al mantenimiento de la participación societaria que tiene el accionista, por eso se denomina participación accionaria. Y ese accionista es titular de una cantidad de acciones ordinarias de voto simple o plural. ¿Por qué decimos esto? Y justamente porque el derecho de preferencia, el artículo 194, le aplica a los titulares de acciones ordinarias, ¿sí? Ya sean de voto simple o plural, o sea, a las meramente ordinarias o también a las privilegiadas. Pero
no le aplicaría en primera instancia a los titulares de acciones preferidas, ¿eh? Salvo que el estatuto así lo prevea, ¿eh? Porque justamente el 194 nos deja saber que en el estatuto se puede ampliar este derecho y también otorgárselo a las acciones preferidas, ¿eh? Entonces, ojo, el derecho a suscripción preferente, la ley lo otorga para las acciones ordinarias, sean de voto simple, a las que llamamos ordinarias, o sean de voto múltiple, que son las acciones privilegiadas, ¿sí? ¿Y cómo se goza de este derecho? Bueno, suscribiendo en la misma proporción existente o que detenta cada accionista al tiempo en que se decide una nueva emisión accionaria, o sea que se resuelve un aumento, ¿sí? Porque la participación accionaria de un accionista puede ir variando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, cada vez que se resuelve un aumento, ese accionista, cada uno de los accionistas tendrá su participación proporcional a ese momento, ¿sí? Entonces, cuando se puede ejercer este derecho, si lo ejerce y lo ejercieran todos los accionistas, todos podrían mantener la proporción accionaria que detentan al momento de decidirse una nueva emisión de acciones. Y este derecho faculta al accionista a suscribir con preferencia respecto de terceros que carezcan de participación accionaria, los títulos de la misma clase que posea, que se emitan en consecuencia de los aumentos de capital decididos por la sociedad. En realidad, lo faculta para suscribir con preferencia respecto de todos, del resto de los accionistas y de los terceros, ¿sí? Eh, cada uno en su proporción. Luego, si dejaron de hacer uso del derecho de suscripción preferente alguno de los accionistas, va a existir un remanente de acciones que nadie suscribió y que antes que vengan terceros ajenos a la sociedad a suscribirlos, podrán suscribirlas, esas acciones podrían ser suscriptas por los socios que en esa emisión accionaria ejercieron su derecho de suscripción preferente, ¿eh? Entonces, las que otros dejaron sueltas, que no quisieron suscribir, pueden ser suscriptas por los que sí suscribieron. Esto con preferencia a que otros terceros las quieran tomar a esas acciones, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí van a verse modificadas las participaciones proporcionales de cada accionista, porque algunos suscribieron las que tenían que suscribir, otros no las suscribieron y otros suscribieron las que tenían que suscribir más aquellas que otros dejaron de suscribir, ¿sí? Entonces algunos podrían seguir con la misma participación, otros con menos y otros con más. Pero si los miramos a todos, sin ninguna de estas acciones que quedaron sueltas, digamos, o sin suscribir, hayan sido dejadas de suscribir por otros accionistas, entonces el elenco de socios se mantendría invariable, o sea que serían los mismos accionistas los que forman parte del elenco de los socios de la sociedad, no hubieran ingresado ni terceros, pero serían accionistas en distintas proporciones que las existentes al tiempo que se decidió la nueva emisión de acciones. ¿Bien? Ahora, si quedan algunas que nadie quiso suscribir y todos hicieron uso del derecho de suscripción preferente, algunos no hicieron uso del derecho de suscripción preferente y quedaron acciones sin suscribir y otros accionistas tampoco las quisieron suscribir, bueno, en ese caso sí pueden incorporarse terceros y eh, formalizar el contrato de suscripción de acciones respecto de esas acciones que nadie pretendió suscribir, ¿sí? Y entonces sí cambiaría el elenco de socios justamente por la incorporación de estos accionistas que tomaron las acciones que quedaron no suscriptas. Entonces, como repaso, el derecho de suscripción preferente aplica a las acciones ordinarias, ¿sí? Es, en el ejercicio es preferente en
forma proporcional a la tenencia accionaria en cuanto al ejercicio de este derecho preferente, eh, aquellas acciones que no fueron suscriptas por alguno de los accionistas son puestas a disposición de los accionistas que sí suscribieron y que pueden hacerlo en forma proporcional a las acciones que hayan suscrito en cada emisión, no en cuanto a su tenencia, porque por ahí quizás hayan hecho uso del derecho de suscripción preferente, pero no quieren agregar, ¿sí? Solamente quieren mantenerse. En cambio, para agregar, deberían participan todos los que hicieron uso del derecho de suscripción preferente y además tienen voluntad de crecer, ¿sí? Entonces, habría que hacer nuevos cálculos de proporciones donde justamente se tienen en cuenta solamente aquellos que sí hicieron uso del derecho de suscripción preferente y que además tienen voluntad de crecer, o sea, de tomar las acciones que otros accionistas dejaron sin suscribir, ¿eh? Por lo cual, si todos suscriben preferentemente, se mantiene la proporcionalidad, pero si no lo hacen, varían las proporciones. En tanto en cuanto no lo hagan, pero los propios accionistas sí lo hicieran, los accionistas existentes al momento de la nueva emisión de acciones, entonces ya no se mantendría la proporcionalidad, pero sí el mismo elenco de socios, ¿sí? En cuanto al ofrecimiento a los accionistas del plazo de ejercicio, bueno, encontramos este detalle eh, eh, en la enumeración legal, nos deja saber claramente durante cuántos días se tiene que ofrecer y qué plazo tiene para comunicar el accionista que va a hacer uso justamente de su derecho de suscripción preferente. ¿Eh? Vencido el plazo, entonces ya son acciones que se ponen a disposición del resto de los accionistas que sí hicieron uso del derecho de suscripción preferente, que también tienen su plazo, y vencido este segundo plazo, si quedarán, entonces se permitiría a terceros que suscriban las acciones que nadie procuró suscribir. Hasta acá entendimos eh, el derecho de suscripción preferente y el derecho a crecer. ¿Tenemos alguna duda? ¿Quieren que repasemos algo? Acá me hacen una consulta respecto a la clase de mañana. No tengo una novedad que contarte. A ver, déjame ver en el grupo si dijeron algo. A ver. Eh, yo no tengo ninguna novedad de que no existiese. Así que de momento, mañana no solamente que tenemos la clase, sino que, como informamos en el campus, 17:15, el doctor Álvarez Larrondo va a estar haciendo la revisión de exámenes de los recuperatorios. ¿Eh? Si se dispone algo contrario,
les informaremos, pero de momento sí, sí habría clases, ¿eh? Continuamos entonces. Eh, ya vamos avanzando bastante. A ver, acá alguien preguntó algo. ¿Se entendió? Bueno, bárbaro. Nos dijeron que turno noche no tendría clases. Dijeron que turno noche no tendría clases. Bueno, ves una cosa, mientras eh, voy a hacer la consulta en el grupo y después en unos minutos, si tengo una novedad, se las traslado. Y si no, lo vamos a informar en el campo. Pero lo que informaríamos es solamente si no hay clases. Lástima, no le preguntamos a la Bedel. Profe, si no me equivoco, creo que la Comisión 11 no iba a tener clases porque la revisión va a ser en esa hora. No, la revisión es muy cortita, no, te diría que no. Porque la clase es a las 17:30. No, ¿no es a las 17:30 la última clase? Sí, empieza a 17:30. La revisión empieza a 17:15, pero dura 15 minutos, no es que por eso, si no, no seríamos tan torpes de poner la revisión en un momento que dificulte la posibilidad de que se dicte clase, la haríamos en otro día. No sé quién dijo eso. ¿Alguien me puede profundizar? Yo veo en el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros que una chica que se llama Carolina Cifuentes puso que Sí. avisemos que no iba a haber clases en la Comisión 11, que es 5:30. Yo la verdad no sé en qué horario es la clase del turno noche.
Bien. Sí, acá leo que me aclaran. La realidad es que no es un feriado mañana, tiene otra consideración y que no aplica de esa forma. Eh, eh, Hoy estamos a jueves 21, viernes 22. Bien. Bueno, continuamos. Entonces, el derecho de suscripción preferente que les comentaba que estaba plasmado en el artículo 124 de la ley, y su plazo, su modalidad de ejercicio y su plazo que vemos en los artículos siguientes, eh, vamos a encontrar que puede ser eh, suprimido, puede ser limitado, mejor dicho, conforme lo establece el artículo 197 que vamos a pasar a leer. La Asamblea Extraordinaria, con las mayorías del último párrafo del artículo 244, puede resolver en casos particulares y excepcionales, cuando el interés de la sociedad lo exija, la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones bajo las siguientes condiciones. Uno, o primero, que su consideración se incluya en el orden del día, y segundo, que se trate de acciones a integrarse con aportes en especie o que se den en pago de obligaciones preexistentes. Entonces, primer punto, o más bien regla general, el derecho a suscripción preferente, que ustedes van a leer mucho el derecho de preferencia por ahí, pero es bien llamado, es el derecho a suscripción preferente, no puede ser suprimido o condicionado, ¿sí? O sea, que no puede eliminarse, por un lado, no puede existir una cláusula en el contrato que diga los socios no gozan del derecho a suscripción preferente y tampoco puede ser condicionado su ejercicio, ¿bien? Como comentamos recién, sí puede ser extendido a las acciones preferidas, con lo cual lo que sucedería es que está ampliado a titulares de acciones que prima facie no lo tienen, ¿eh? No está, no está consagrado, porque dijimos que sí aplicaba para las acciones ordinaria de voto simple o plural, pero no para el resto de las acciones, o sea, las preferidas. Entonces, se puede extender estatutariamente. Y el tercer punto es la norma del 197, que sí permite que se limite, no que se suprima y no que se condicione su ejercicio, pero sí que se limite su ejercicio. Y el mismo 197 establece cuáles son las condiciones que se tienen que presentar para que pueda limitarse el derecho de suscripción preferente. De manera que, ocurriendo esas condiciones, los accionistas no van a poder suscribir las acciones en un aumento de capital preferentemente a otros accionistas o a terceros. ¿Por qué? Porque justamente prevalece el interés social por sobre el interés individual del socio. Por eso el 197 nos dice que esto puede puede resolverse en casos particulares y al mismo tiempo excepcionales. Y cuando el interés de la sociedad lo exija, porque justamente es eso lo que fundamenta la posibilidad de limitar el derecho de suscripción preferente, porque el interés de la sociedad está exigiendo esta modalidad, debería primar por sobre el interés particular de los socios que están dejando de ejercer este derecho. ¿Y qué tiene que suceder? Primero que se incluya la consideración en el orden del día. Entonces, como esto, como para limitar
el derecho de suscripción preferente, se va a tener que convocar a una asamblea extraordinaria en la cual uno de los puntos del orden del día sea limitación del derecho de suscripción preferente en el aumento de capital o en la suscripción de nuevas acciones, ¿sí? Entonces, lo más probable que pase acá es que el directorio convoque una asamblea porque necesita aumentar el capital y hay un socio aportante, pueden ser aportes irrevocables, puede ser un capitalista que quiere pasar a ser eh, accionista, eh, o un acreedor al que le queremos capitalizar las deudas, ¿no? Al que la sociedad le pretende capitalizar las deudas. Entonces, en estos casos, entonces eh, va a convocar el directorio para tratar el aumento del capital y además se va a tener que tratar la limitación al derecho de suscripción preferente, ¿eh? Va a ser otro de los puntos del orden del día, ¿sí? Y la asamblea extraordinaria será convocada y se requerirá para decidir respecto a la limitación al derecho de suscripción preferente que se obtengan las mayorías del último párrafo del artículo 244, lo que denominamos las mayorías agravadas. ¿Bien? Y se tienen que dar las condiciones que sí sea un caso particular y excepcional, que tiene que estar debidamente fundamentado, que el interés de la sociedad exige esta alternativa, y además de que se incluya en el orden del día, como bien dijimos, por supuesto, porque es un tema que va a tratar la Asamblea Extraordinaria y va a tratar los temas que estén incluidos en el orden del día, porque los que no están incluidos no se pueden tratar, salvo excepciones. Además, entonces, de que esté incluido, el segundo supuesto es que, o la segunda condición, es que se trate de acciones que se van a emitir, y que se van porque hay un aumento de capital, por supuesto, y que se van a integrar con aportes en especie o que se den en pago de obligaciones preexistentes. Si vamos a dar en pago de obligaciones preexistentes acciones, es porque estamos capitalizando deudas, ¿eh? Entonces, aquel acreedor, en lugar de pagarle, le damos acciones y, como ya mencionamos otras veces, al capitalizar las deudas, el pasivo es menor y el patrimonio neto es mayor. ¿Bien? Y tenemos un mayor índice de autonomía y un menor índice de dependencia. ¿Bien? Y es favorable para la sociedad. Se encuentra en una situación financiera más ventajosa. Eh, Eso en este segundo, porque el segundo inciso, en la segunda condición, en realidad encierra dos alternativas. La de la integración de las acciones con aportes en especie, o, y mejor dicho, la de pago, la de capitalización de obligaciones preexistentes. ¿Bien? Y en el caso de integrarse con aporte en especie, bueno, el fundamento es que la sociedad necesita recibir esos bienes en especie para aplicarlos a su giro social, ¿sí? Entonces, son tan importantes, son tan trascendentes, el interés de la sociedad tanto lo requiere que es menester que aquel que los pueda aportar pueda pasar a ser accionista para que la sociedad pueda tener continuidad, pueda contar con esos bienes en su activo, ¿eh? Y eso por sobre el interés individual de los socios que no van a poder hacer uso de su derecho de suscripción preferente. ¿Bien? Y en ese caso, ¿qué les va a pasar a estos accionistas? Van a ver su participación eh, accionaria disminuida y además van a tener un socio nuevo dentro de los que forman parte de la sociedad, salvo que sea uno de los accionistas actuales el titular de estos bienes en especie que se estarían aportando o de estas deudas que se estarían capitalizando. Bueno, y como habíamos mencionado anteriormente, y siguiendo el programa, eh, se daría el caso de que eh,
estos socios minoritarios, quizá, o los que no pudieron hacer uso del derecho de suscripción preferente, porque se votó la limitación, la votaron los que tenían más votos, quizás él o los mayoritarios, y los que tenían menos votos no alcanzaron su cantidad de votos para torcer la decisión, entonces lamentablemente perdieron la votación y perdieron esto de que eh, les impusieron la mayoría, entonces no van a poder suscribir eh, las acciones preferentemente y van a ver su participación aún más minimizada. Bueno, podrían tener, en caso de que hayan sido perjudicados, podrían ejercer una acción judicial. ¿Bien? Ahora, no es que perdieron la votación, entonces se enojan y van y hacen una acción judicial. No es tan simple. Tiene que existir un perjuicio por algún motivo, justamente porque no se ejerció debidamente lo establecido por la ley. Porque si efectivamente se dan en pago de obligaciones preexistentes, el interés social lo exige, las condiciones son extraordinarias y particulares, y se incluyó en el orden del día, entonces por más que pida que se está perjudicado, la decisión la va a tener que asumir. Pero si utilizando estas condiciones o estos lo llevan adelante, pero no es algo efectivamente así, entonces el accionista minoritario que se siente perjudicado puede ejercer esta acción. Entonces, ¿quiénes son los legitimados para ejercerla? Bueno, justamente los que son titulares de la acción judicial sería el accionista que se siente perjudicado o cualquier director de la sociedad o el síndico. O sea que la ley les permite a ellos iniciar la acción para que el juez tome partido y entienda si se dieron las condiciones o no para que se pueda limitar el derecho de suscripción preferente. ¿Quiénes serían responsables? Si, eh, si efectivamente el juez resuelve en favor del accionista, bueno, todos los directores que participaron y la sociedad. O sea que es una acción que se ejecuta contra la sociedad, ¿sí? Y podría ser la sociedad responsable y los directores que participaron también, porque son los que lo llevan adelante, el aumento de capital, los que debieron haber atendido el derecho de suscripción preferente de sus accionistas. Ahora bien, como les comentaba recién, si existen también socios que forzaron la actuación torpe, podemos correr el velo, y ya no alcanza con esa actuación societaria y con que sea responsable la sociedad, y también podrán imputarse los actos a aquellos socios o controlantes que hicieron posible esa actuación torpe y además serán responsables solidaria e ilimitadamente por los daños y los perjuicios ocasionados. ¿Bien? Eh, Bueno, luego tenemos lo que nos deja saber la ley en cuanto a eh, la indemnización que le puede llegar a, ¿cómo se llama? A corresponder al, al accionista perjudicado, ¿eh? En cuanto a los daños, ¿sí? Nos dice la ley que la indemnización que el juez aplique no será inferior al triple del valor nominal de las acciones que el accionista dejó de suscribir, ¿sí? Que pudo haber suscrito. Bien.
pero en realidad es solamente un piso, un valor mínimo. Probablemente los perjuicios sean superiores y el juez merituará lo que corresponde. Esto lo encontramos en el artículo 195. ¿Eh? Si por tratarse de acciones entregadas no puede procederse a la cancelación prevista, el accionista tendrá derecho a que la sociedad y los directores solidariamente le indemnicen los daños y en ningún caso será inferior al triple del valor nominal de las acciones que hubiere podido suscribir, conforme al artículo 194, computándose el monto de la misma en moneda constante desde la emisión. Eh, ¿Qué más? ¿Qué es más importante? Bueno, hay un plazo de 6 meses para ejercer esta acción a partir del vencimiento del plazo de suscripción. eh, Conforme lo establece el artículo 196, y los titulares de las acciones ya les dijimos que podía ser cualquier accionista perjudicado o cualquiera de los directores o síndics. Eso ya lo comentamos. Bueno, derecho a crecer, y si, ya más que nociones lo fuimos definiendo, simplemente lo repasamos. Es la facultad que se da a los demás socios de acrecentar su participación en la sociedad, añadiendo una fracción porcentual de la parte de otro socio que previamente renunció a tomar la cifra que le correspondía al momento de un aumento de capital por no haber ejercido el derecho de suscripción preferente. Entonces, justamente, quienes acrecentan su participación, aquellos accionistas que sí hicieron uso del derecho de suscripción preferente, en tanto y en cuanto, una vez ejercido este derecho, también pretenden suscribir las acciones que otros accionistas dejaron de suscribir. ¿Bien? Por eso les comentaba hoy que un accionista frente a una situación de aumento de capital puede mantenerse en su participación, haciendo uso del derecho de suscripción preferente, ver disminuida su participación justamente por no hacer uso del derecho de suscripción preferente y, en tercer lugar, puede incrementar su participación en la sociedad, y esto será por haber hecho ejercicio de su derecho de suscripción preferente, primeramente, y a la vez por haber acrecentado su participación o haber hecho uso de su derecho de acrecer, a partir del cual puede agregar para sí una fracción de la parte de otro socio, ¿sí? Una parte proporcional de la parte de otro socio que pudo haber suscrito preferentemente, pero no lo hizo. Entonces dejó lo que decíamos hace unos minutos, esas acciones sueltas sin suscribir, y aquel que sí lo hizo tiene, además del derecho de suscripción preferente, también la posibilidad de crecer, ¿sí? De aumentar su participación proporcionalmente a la suscripción que sí efectuó, ¿eh? Entonces, por eso decíamos hoy que el derecho a crecer, acá está, es proporcional a las acciones que cada accionista haya suscrito en cada emisión, ¿sí? Estas proporciones van cambiando en cada situación de emisión, ¿eh? Entonces, ¿se acuerdan? En alguna clase de capital al principio de año dijimos que el capital era fijo e invariable, ¿eh? Pero que se podía modificar de acuerdo a determinadas condiciones, ¿eh? Siguiendo el procedimiento establecido por el estatuto y por la ley. Bueno, ante sucesivos aumentos de capital, va a haber sucesivas modificaciones en el patrimonio de la sociedad, en su capital, y entonces pareciera que no es tan fijo en variable. Sí es fijo, sí es invariable, existe esa noción de intangibilidad, pero luego, si se respeta lo que dice el estatuto de la sociedad y el procedimiento para el aumento de capital, entonces habrá variaciones de capital y habrá modificaciones en las participaciones accionarias de los accionistas, ¿eh? Y tanto el derecho preferente como el derecho a crecer, en definitiva,
son modalidades de los derechos como accionista a mantener invariable o intangible su participación accionaria, que hoy lo habíamos clasificado más bien dentro de los derechos económicos, ¿sí? Bien, y ahora vamos al último punto, ¿sí? Al último punto, y terminamos, que es el derecho al dividendo, ¿sí? Y este también es un repasito de algo que vimos en la primera clase con más algunos agregados. El derecho al dividendo es el derecho a participar en las ganancias de la sociedad, constituye uno de los derechos más importantes del estatus de socio, porque justamente el socio concurre a formar parte de la sociedad porque tiene eh, este, dentro de su interés individual, es muy fuerte, muy significativa su voluntad lucrativa, ¿sí? Su animus lucrativo, ¿bien? El socio, ¿sí? El dividendo, constituye la remuneración que recibe el socio por ser titular de su participación societaria. Es la forma en que se le paga, ¿sí? El beneficio económico, la remuneración. eh, es el capitalista justamente deposita, el accionista deposita su capital, hace efectivo su aporte y procura obtener una remuneración, un beneficio a cambio, ¿bien? Y ese beneficio es el dividendo en una sociedad. Y encontramos en todos estos artículos enumerados, primero, 11, ¿sí? Elemento del contrato, 13, estipulaciones nulas, 57, 68, 70, pérdidas anteriores, 71, 70, reserva legal, 68, condiciones para pagar los dividendos, 141, 224, dividendo anticipado, 71, 24 y 105, disolución, pérdida del capital, disolución por pérdida del capital, 96, reintegro del capital, 245, derecho de receso. Eh, encontramos eh, una serie de normas en las que justamente se hace mención al, a los resultados y al derecho que tiene el socio a la percepción del dividendo que le corresponde en función de su participación en el resultado de la sociedad. Dividendo significa la parte del beneficio puesta a disposición de cada socio. ¿eh? La parte del beneficio puesta a disposición de cada socio. Es la cuota que al distribuir ganancias una sociedad corresponde a cada acción en una sociedad anónima. ¿Bien? Eh, Y fíjate que es al distribuir ganancias, ¿sí? Porque puede darse el caso de que la sociedad obtenga un resultado y no necesariamente se distribuya ese resultado y se paguen dividendos, y que el accionista perciba el dividendo. No es lo mismo. Por eso en una asamblea, dentro de los puntos del orden del día, un tema va a ser el tratamiento de los estados contables, del cual va a salir el resultado del ejercicio. Otro tema va a ser el destino del resultado del ejercicio. ¿Sí? Entonces, habiendo resultado o habiendo balance aprobado con un resultado, en otro punto se trata el resultado. Tratamiento del resultado del ejercicio. Y ese tratamiento dirá que el resultado se distribuye o se mantiene dentro del patrimonio de la sociedad. Y si se distribuye, dirá en qué modalidad, si es en acciones o en dinero. ¿Bien? Y eh, por eso se dice, se pagan dividendos en efectivo o dividendos en acciones. Se podrían pagar dividendos en especie también. Esto requeriría una aprobación en ese caso, pero estaría autorizada la sociedad a pagar dividendos que no sean en efectivo y que puedan con bienes de la sociedad. Eh, y si se aprueba la distribución de dividendos, también se va a tener que resolver en qué momento, de qué manera, con qué modalidades, con qué condiciones. ¿Bien? Y si no se aprueba, será que el resultado o bien se mantiene en resultados no asignados o bien se utiliza para constituir reservas
y hay una tercera opción que sería la de capitalizar resultados, que sería lo mismo que pagar dividendos en acciones, porque los resultados pasan a formar parte del capital y al aumentarse el capital por esa capitalización de resultados, entonces se emiten acciones y se pagan con ellas a los accionistas. Se dice pago de dividendos, pero en realidad es una capitalización, ¿bien? Y una variación permutativa dentro del patrimonio neto. En cambio, cuando hay un pago de dividendos en efectivo, la variación que hay en el patrimonio neto es cuantitativa, porque disminuye la cuenta de resultados y la contrapartida es la disminución de la caja, ¿bien? O de la cuenta bancaria, con la cual se pagan los dividendos. Eh, Ahora bien, otro concepto antes de ir a la cuestión definitiva respecto de la obligatoriedad del pago del dividendo. También es dividendo la utilidad periódicamente repartible, justamente porque resulta de un estado de resultados, integrante de un balance, un juego de estados contables, que se efectúa con cierta periodicidad. Por eso se habla de un balance regular. Y es la suma que resulta de dividir el monto de la utilidad repartible por el número de participaciones societarias, sería, ¿no? Parte de interés, cuotas sociales o acciones en las que se fracciona el capital social. Entonces, resultado dividido el número de participaciones nos va a dar el total de resultado a distribuir por cada participación, ¿sí? Por eso, si fuera en el caso de acciones, estamos viendo sociedad anónima, es lo que se denomina el dividendo por acción. Total del resultado distribuible dividido el número de acciones en circulación nos da el valor del dividendo por acción. Y el accionista inversor, en definitiva, que coloca un capital, tiene un retorno que es el dividendo por acción que se le paga. Bien, entonces hará la cuenta de cuál es el retorno proporcional y si le resulta favorable o desfavorable su inversión. Bien. Esto ya lo analizamos alguna vez. El derecho a la utilidad es inmanente, potencial y abstracto. Es el derecho a la utilidad. Es algo potencial. Es algo abstracto. Todavía no sucedió. Ahora, para que se convierta en un crédito que sea cierto, actual y concreto, se tienen que dar ciertas condiciones. Ya las analizamos, artículo 68 de la ley. ¿Cuáles son las condiciones? Que existan utilidades realmente obtenidas. La ley pide que sean realizadas y líquidas. Que esas utilidades resulten de un balance de ejercicio confeccionado regularmente, un balance regular, y que ese balance esté aprobado. No son dos condiciones. Digamos que son dos medias condiciones. Que haya balance, ¿sí? Que haya balance, que ese balance esté aprobado y que de ese balance aprobado exista una utilidad. ¿Bien? Entonces, hasta ahí tenemos un balance aprobado por la sociedad que tiene una utilidad. Entonces, se podría repartir dividendos. ¿eh? Pero cuando la asamblea ordena la distribución, quiere decir que se resolvió favorablemente la decisión, entonces ahí ya se convierte en un crédito cierto. ¿Para quién? Para el accionista. Y una obligación. ¿Para quién? Para la sociedad que tiene que pagar ese dividendo. Acuérdense, antes de pasar, que existía esto del balance regular, pero habíamos visto que existía la excepción para las sociedades que hacen oferta pública de sus títulos valores a que efectúen el pago de dividendos anticipados, que no provenían de un balance de ejercicio confeccionado regularmente, sino de balances por periodos intermedios. Entonces, eh, ¿qué nos dice la ley del artículo de los dividendos anticipados? Es que no se pueden distribuir utilidades anticipadas. No se pueden hacer pagos de dividendos a cuenta del resultado. ¿Bien? Eh, lo que, ¿Y qué serían entonces dividendos anticipados? Serían distribuciones que se efectúen antes de que exista un balance de ejercicio regular, que sean declaradas por el órgano social competente antes del cierre, y bajo esta modalidad se paguen
anticipos provisionales de la distribución que pudiera corresponder, siempre que se reúnan los recaudos que prevé el artículo 68. ¿Sí? ¿Cuáles son los recaudos del 68? Y justamente que haya un balance con resultado y que ese balance esté aprobado. ¿Eh? Que- eh, y que se resuelva favorablemente la distribución. Entonces, en estas sociedades donde se permite excepcionalmente que se paguen dividendos anticipados, ¿eh? Entonces, eh, aún así se debe dar la condición de que exista una utilidad, que se haya determinado en un balance por un periodo intermedio y que exista una decisión asamblearia de distribuir la utilidad que en ese balance por periodo intermedio se haya determinado. ¿Bien? Obviamente que se trate de ganancias líquidas y realizadas, bueno, lo que dice el 68. Pero para estos casos puntuales, como excepción, porque la regla es que no se pueden repartir los dividendos en forma anticipada. La regla es que no se pueden distribuir. Y esto lo encontramos en el artículo 224. Y la excepción viene dada para las sociedades que estén incluidas en el artículo 299. ¿eh? Y lo del 68 ya lo dijimos, ¿no? Es importante. Bien. Acá está, 224, está prohibido distribuir intereses, en lo que les comenté, excepto las comprendidas del 299, y nos agrega el 225, que si se han percibido buena fe los dividendos no son repetibles. ¿Qué significa? Que, bueno, aquel que los percibió no los tiene que devolver, no obstante, se entenderá si efectivamente tienen ese carácter de distribución de dividendos o bien quedan como un pago a cuenta de futuros dividendos, toda vez que no son repetibles, pero tampoco tendrían el carácter de dividendos si es que no existieron los resultados debidamente determinados. Ahora, si estuvieran determinados, bueno, en ese caso el pago sería válido, no serían repetibles de parte del accionista frente a la sociedad. Y en todos los casos, los directores, los miembros del Consejo de Vigilancia, los síndicos tienen una responsabilidad limitada y solidaria por los pagos y las distribuciones que consideren o dejen de considerar eh, lo dispuesto por el artículo 124 y lo dispuesto por el artículo 68. Recuerden también que había ciertas limitaciones a las distribuciones, por ejemplo, que si la reserva legal había sido utilizada en parte para absorber pérdidas, antes que repartir dividendos debería recomponerse la reserva. ¿eh? Entonces, si se repartieran dividendos de esta manera, también existiría una responsabilidad de aquellas que lo permitieran. ¿eh? Justamente, ¿cómo se hace para repartir los dividendos? Ahí tiene que haber algún, digamos, actos del órgano de administración que disponga en favor de los accionistas el dinero de los dividendos, ¿sí? Y entonces, justamente, no pueden decir los directores que no sabían que se estaban pagando los dividendos, entonces tendrán responsabilidad. Último tema, lo que se denomina dividendos ficticios. Dividendos ficticios. Justamente dijimos que uno de los conceptos es que existan resultados distribuibles. ¿Y cómo hacemos para que existan resultados distribuibles? Bueno, cada resultado tiene que arrojar una utilidad. Esa utilidad tiene que ser producto de que existan ganancias realizadas y líquidas. Eh, y a partir de eso se van a poder pagar dividendos a sus accionistas, ¿no? Bajo las condiciones mencionadas. No obstante, existe la posibilidad que se pague dividendos que no hayan cumplido con los requisitos legales eh, a los efectos del reparto, justamente porque principalmente, digamos, porque en el momento de la determinación de la utilidad, no se aplicaron eh,
las normas correspondientes, por distintos motivos. En principio, puede ser porque justamente el resultado de los estados contables está elaborado de manera defectuosa, y ya sea porque se confeccionaron con incrementos ficticios en las partidas del activo o reducciones improcedentes en las del pasivo, o en las que se sobrevaluaron determinadas partidas, se ocultaron algunos pasivos, entonces el balance balancea, pero si ponemos menos pasivos, pareciera que para que balancee tiene que haber más resultados, entonces balancea con una cuenta mayor de partidas al haber, y esos resultados mayores a los reales que se agregan, entonces parecía que son distribuibles. ¿Por qué no se hicieron las amortizaciones correspondientes? Porque se hicieron previsiones deficientes o provisiones eh, por valores menores, con lo cual se castigó menos al resultado del ejercicio y parece que se obtuvo una utilidad mayor. Toda una serie de ejemplos que nos permiten entender como ficticio al resultado o exagerado o sobrevaluado el resultado del ejercicio. Por lo tanto, los dividendos que a partir de un resultado de este tipo se pretendan distribuir serían ficticios. Eh, este es un punto que lo vemos en el programa y que justamente es la contrapartida de lo que son las ganancias, la utilidad repartible proveniente de ganancias líquidas y realizadas. Entonces, si el total a distribuir, el estado de resultados, arroja una cuantía proveniente de haber efectuado los cálculos de las partidas que componen los estados contables, el balance de ejercicio, el estado de resultados, y que son eh, ganancias líquidas y realizadas, entonces existiría una utilidad repartible que, calculada conforme a las proporciones correspondientes, arrojarían dividendos a percibir por cada accionista. En contraposición, si el resultado no cumple con estas condiciones, no cumple con estos requisitos legales, eh, entonces ese total que se pretende distribuir correspondería a dividendos ficticios. Lo mismo se plantea que ocurre en épocas inflacionarias cuando eh, el ajuste por inflación de los estados contables eh, es defectuoso o no es debidamente calculado y practicado. Entonces, así como por un lado están dadas las condiciones para repartir utilidades provenientes de ganancias líquidas y realizadas y con las condiciones del artículo 68, bueno, y eso está permitido, no estaría permitido justamente por no cumplirse esas condiciones que se distribuyeran dividendos ficticios. ¿Bien? Hasta aquí estaríamos redondeando. Les consulto, como hago habitualmente, si tienen alguna duda, si se entendió, si quieren que repasemos algún tema. Eh, Esto antes de contarles la última novedad que me acaban de comunicar a, a mí respecto de lo que me comentaban de la otra clase, ¿sí? Bueno, por el momento todo claro. Gracias. Entonces, les comento que me indican que mañana hay clases, salvo en la comisión de la noche, pero no por el tema de que haya revisión de exámenes, sino porque queda solamente una clase, que es la del viernes 29, que es la única clase que queda por dictar para terminar las clases que se dictan los días viernes, la van a dictar el día viernes 29. Por eso no habría clases mañana, pero solamente para esa comisión. Y de nuevo, no porque sea feriado, ni mucho menos, porque si no, ¿cómo sería feriado para una comisión y no para otras dos? No porque exista revisión de exámenes y empiece a las 17:15, tampoco por eso,
sino porque queda un único tema y me indica la doctora que ese último tema se va a dictar el día viernes 29 de noviembre, que es una semana antes del segundo parcial. ¿Bien? Así que esta es la novedad. Me habían consultado y les contesto entonces. Espero que los que me hayan consultado todavía estén a este momento y eventualmente saben el resto que sí mañana tienen clase y saben que la reunión, la revisión es a las 17:15 de aquellos que pretendan ir a retirar su eh, recuperatorio. ¿Bien? Ahora sí sería todo eh, por la jornada de hoy. Nos queda el último tema el jueves 28 y concluimos con nuestra parte. ¿Sí? Siendo así, me despido. Les agradezco mucho. Buenas noches para todos.